Bien, sin más preámbulo, hoy nos vamos a centrar en un personaje ciertamente complicado, puesto que ha sido utilizado de manera prácticamente única como herramienta de acoso y derribo y como forma de magnificar y de argumentar esa llamada leyenda negra sobre la conquista española en América. Nos referimos naturalmente al padre Bartolomé de las Casas, del cual pues cada uno tiene su propia opinión. Lo que sí es cierto es que sus escritos, no dudo de que su intención primaria fuera buena, han causado y están causando un mal excesivo y anómalo con respecto a la función que los españoles tuvimos en la conquista y civilización de América. Me gusta siempre añadir el concepto de civilización porque, a diferencia de lo que muchos afirman, que niegan la mayor, es decir, que no aceptan que nada de lo que se hizo o que hicieron los españoles, porque aquí la acusación es siempre concreta contra los españoles, contra algunos de los conquistadores y contra no todos los descubridores. No deja de ser curioso que mientras se zarandean figuras como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, etcétera, etcétera, el iniciador de todo aquello, que no fue otro que Cristóbal Colón, es una persona de la que nunca se dice nada malo con respecto a su labor o a sus acciones en el descubrimiento de América. Y la razón es sencilla. Las leyendas negras tienen siempre un objetivo, que es hacer daño. ¿Por qué no se tiene una leyenda negra concreta contra Cristóbal Colón? Bueno, pues yo tengo una teoría muy simple. Como es un personaje, es un elemento de la historia que muchos se disputan, desde catalanes hasta genoveses, pasando por vaya usted a saber quién, pues nadie quiere que esa reivindicación que todos pretenden hacer suya venga manchada. Es decir, nadie quiere coger un regalo que pueda ensuciar sus manos. Y entonces todos se han cuidado muy mucho de mantener al margen de toda esa leyenda negra sobre el descubrimiento de América a Cristóbal Colón. Bueno, es un hecho que para mí tiene su curiosidad y que dejo al análisis de cada uno de vosotros lo que pueda tener de verdad o lo que pueda tener de falso. Bien, a nadie se le esconde que el personaje al que nos vamos a referir se trata de Fray Bartolomé de las Casas, que, como digo, pues con su buena voluntad o con su deseo de protección hacia los indios, ha dado un arma arrojadiza contra España que ha perdurado a través de los siglos y que en pleno siglo XXI sigue más activa que nunca. Pocos personajes de la historia española han sido tan controvertidos y sometidos a un debate tan intenso como el dominico al que nos estamos refiriendo. Acusados por uno de dar pábulo a la leyenda negra, como hemos dicho, y aupados por otros al estatus de salvador de los indios americanos. Lo cierto es que resulta difícil mantener una posición impasible ante su figura. La polémica que rodea al que fuera obispo de Chiapas está muy condicionada, como suele ser frecuente, por el desconocimiento generalizado de su biografía y de su obra. Demasiadas veces se queda reducido todo a su único libro, su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Este quizás ha sido la punta de lanza o el dardo envenenado con el que se nos ha disparado a los españoles una y otra vez. Sin embargo, la personalidad de Bartolomé de las Casas es mucho más poliédrica, es compleja y
mucho más distinta de cómo se le suele representar. Bartolomé de las Casas no fue un mero polemista aislado y empeñado en defender a los indios frente a los malvados, entre comillas, conquistadores. Por el contrario, ya en su tiempo se le consideró uno de los grandes intelectuales, muy respetado y con buenas conexiones que le permitieron ocupar puestos destacados en la corte. Además de que él tenía acceso directo prácticamente sin trabas para llegar a los monarcas españoles. Para entender el significado de la obra de Bartolomé de las Casas, así como la repercusión que alcanzó, debemos tener presente cuándo aparece y en qué contextos. Esto siempre es interesante el contextualizar, porque aclara muchas cosas. El que luego fue fraile dominico, antes de ser ordenado, acudió al igual que hicieron otros miles de españoles a la llamada del Nuevo Mundo. Colón acababa de descubrir sin saberlo un continente cuyas riquezas parecían inabarcables. La conquista española de América apenas tiene parangón en la historia de la humanidad, eso es algo que pocos discuten. En unos pocos años, imperios centenarios sucumbieron ante el envite de unos cuantos hombres y la aplastante superioridad militar occidental que junto con la propagación de enfermedades diezmaron a poblaciones. Esto de las enfermedades también ha sido otro elemento que ha formado parte de la leyenda negra de España en Hispanoamérica, como si los conquistadores cuando llegaron allí iniciaran una guerra bacteriana, es decir, como si todos llevaran un cilindro en el que portaban los virus de la viruela y que lo fueron soltando a medida de sus necesitats. Semejantes barbaridades han llegado a decirse, pero en fin, ya sabemos que las leyendas negras funcionan así. A medida que se consolidaba la presencia española, empezaron a fraguarse nuevos conflictos en torno a la propiedad de la tierra conquistada. Se plantearon cuestiones sobre la situación jurídica de los indios, la autoridad de la monarquía o la misión evangelizadora de la colonización. Será entonces cuando la actividad de nuestro fraile cobre relevancia y sus planteamientos sobre la conquista centren el debate. No es posible separar la figura de Bartolomé de las Casas de su tiempo. Aunque el protagonista indiscutible de la obra del padre dominico, el mundo americano y las consecuencias del descubrimiento de América, también ocupa un espacio muy destacado. La nueva realidad que trajo consigo la conquista del continente americano y el impacto en todas sus vertientes posibles que supuso para la sociedad española y que condicionaron enormemente el pensamiento de Bartolomé. Es imposible comprender las feroces diatribas que el dominico lanzó contra los encomenderos sin conocer lo que sucedía en el Nuevo Mundo. Muchas veces se presenta a Bartolomé de las Casas como un Quijote luchando contra los molinos de la indiferencia castellana, nada más lejos de la realidad. El fraile dominico nunca estuvo solo, pues contó en todo momento con un gran número de seguidores y con el apoyo incondicional de su orden y de otros reputados intelectuales. Con todo, el padre de las Casas no fue una rara avis, sino que su pensamiento y líneas de acción se incardinaron en el clima intelectual y político de la escolástica del mundo. Es cierto que en ocasiones se le prestaba más o menos atención en la corte y su capacidad de influencia siempre fue considerada. Como hemos dicho antes, tenía facilidad de acceso a la corona. En los años en el que el obispo de Chiapas empezaba a difundir sus planteamientos acerca de los indios y la legitimación de la conquista, en España la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria a la cabeza, discutía sobre la guerra justa, los derechos naturales y las relaciones internacionales. Bartolomé de las Casas no era ajeno a estos debates y en sus escritos entró de lleno en la polémica. Aunque no se le considera un miembro de dicha escuela, participó activamente en la construcción del pensamiento español del siglo XVI, protagonizando episodios tan conocidos como su enfrentamiento con Juan Ginés de Sepúlveda en la Junta de Valladolid durante los años 1550 y 1550. Detrás de la obra de Bartolomé de las Casas aparecen las grandes preguntas sobre la dignidad y la libertad que ha venido arrastrando la humanidad desde hace mil. Entre los numerosos escritos que dejó el fraile dominico, hay algunos que tienen un gran calado intelectual, pero que han sido eclipsados por la brevísima relación de la destrucción de las Indias, y pone de relieve cómo las Casas se enfrentó con el problema trascendental de la relación de los seres humanos entre sí en espacios y tiempos
insólitos, sometidos a una constante transformación. Además, no lo hizo solo desde el plano teórico, sino que promovió medidas prácticas que buscaban restituir el daño producido por los conquistadores. Estas propuestas, más radicales cuanto más anciano se hacía, tuvieron un impacto limitado, pero no desdeñable, y debemos a la presión ejercida por el dominico la promulgación de leyes que pusieron coto a la impunidad de los encomenderos. La controversia en torno a la figura de Bartolomé de las Casas nació incluso antes de que éste falleciese, especialmente con los juicios hechos por sus hermanos dominicos y por los franciscanos, que fueron muy críticos con el pensamiento de las Casas, aunque no todos tuvieron una opinión negativa de él, y que duraron aproximadamente hasta principios del siglo XIX. Bien es cierto que su figura ha sido utilizada, aunque no en sí mismo, la polémica sobre él, hasta bien entrado el siglo XX. Muchas de las investidas vertidas durante estos siglos contra el obispo de Chiapas han llegado hasta nosotros y, como decíamos, han modelado la polémica sobre el papel que jugó en la creación de la leyenda negra española, hecho al que ya nos hemos referido anteriormente. Comentar cómo aún hoy se usa como arma arrojadiza para desacreditar toda la obra que España hizo en América. Sobre esa base, como ya hemos comentado, muchos, españoles incluidos, han realizado una enmienda a la totalidad sobre la labor de los españoles en el Nuevo Mundo, olvidando, como también hemos referido anteriormente, que otros países lo hicieron, con el referido al tráfico de esclavos o con respecto a los indios guaraníes. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla, colación del Salvador, en el centro de la ciudad, como a él le gustaba repetir. Y este dato es cierto por cuanto él no pierde la ocasión de proclamarla, en los años 1474 o 1484, que de esto no hay certeza. Aunque el 19 de septiembre de 1516 él afirmó que tenía 31 años. Una vez más nos encontramos con el hecho de la dificultad de determinar la fecha concreta de nacimiento de un personaje. Algunos dicen que era de familia noble, pero no aportaban pruebas y si se atiende a la profesión paterna, cabe pensar que. Y aunque él se ufana en que sus ascendientes eran cristianos viejos, es más verosímil que por sus venas corriera sangre de cristianos nuevos. Pero todo esto, como siempre, es mera conjetura. Pedro, su padre, se embarcó en el segundo viaje colombino. Volvió a Sevilla en 1498. De su madre nada cierto se sabe, y muy poco de sus 4 hermanos. Con ellos pasó Bartolomé su infancia y adolescencia. En su hogar aprendió a rezar y en el colegio sus primeras. De joven estudió latín con un buen maestro, pues lo escribe con cierta corrección. No hay rastros de que hiciera carrera universitaria, ni fechas que permitan su posibilidad. Nadie que sepamos ha aclarado el itinerario de su formación intelectual, que en gran medida parece que fue autodidacta. Hizo un viaje a Granada con su padre en 1501. No se sabe a qué. Para unos a participar en la guerra contra los moriscos, pero esto no encaja puesto que sería muy joven. Tampoco consta que fueran asuntos de negocio. Se cree que iban a preparar su viaje a las Indias. En Granada firmaban los reyes el nombramiento de Nicolás de Obando como gobernador de las Antillas, y el 13 de enero de 1502, padre e hijo zarpaban de San Lucas. Las Casas describen la flota como imponente. Las peripecias de la travesía, la arribada a Santo Domingo el 15 de abril de 1500. Pero nada dice de él ni de su padre. Piensan sus biógrafos que iba de doctrinero, pero él da a entender otra cosa, pues decía que iba a desechar de sí la pobreza. En 1506 vino a España, tampoco se sabe a qué. Estuvo en Roma en 1507 y regresó a la Española, donde fue colono y agricultor. Cuando el rey Fernando III de Castilla reconquistó Sevilla en 1248, recibió apoyo internacional para su cruzada, y en sus tropas se encontró con un caballero francés de la estirpe del conde de los Limoges, cuyo nombre era Bartolomé de Cazaux. Tras la reconquista de la ciudad, se estableció en ella y cambió su apellido Cachot por Las Casas. Según uno de sus biógrafos, esta familia era de origen judío converso, aunque otros anteriores afirmaron que eran cristianos viejos. El rey Alfonso XI de Castilla nombró a un miembro de la familia Las Casas como fiel regidor de las ordenanzas reales y como regidor número 24 del rey. Este número quedó unido a la familia hasta el siglo XVII.
sucediéndose esa línea familiar en el ejercicio de. Además, miembros de la familia Las Casas fueron nombrados en varias ocasiones para el cargo de tesorero mayor de Andalucía. El rey Juan II entregó a Guillén de Las Casas, caballero más poderoso de Sevilla, la villa de Montilla, y, por orden del rey Enrique II de Castilla, fue enviado a Francia para obtener refuerzos militares. Sin embargo, don Guillén murió en la batalla de la Axarquía de Málaga. A un Alonso de Las Casas le fue entregado el castillo de Priego, y por su comportamiento en la batalla de las Lomas fue nombrado caballero del rey. A otro Las Casas se le concedió por cédula real la conquista de Tenerife y La Palma, y de todas las tierras que conquistare. De acuerdo con Antonio de Remesal, su primer biógrafo, Bartolomé de Las Casas nació en Sevilla en 1474. Sin embargo, las investigaciones de Helen Round Parish y Harold Weightman en 1976 determinaron que la fecha más probable de su nacimiento fue el 11 de noviembre de 1484 en Triana, Sevilla. Juan Antonio Llorente, en su compendio de obras de Fray Bartolomé, publicado en 1822, dice que fue en 1474 y que probablemente fue el 24 de agosto por ser el día de la celebración del martirio del apóstol San Bartolomé, y ser un uso muy general en España poner a los niños el nombre del santo que la Iglesia diocesana celebraba el día del nacimiento, cuando no se le da el nombre del padre, que no es en este caso porque el padre se llamaba, como hemos visto, Pedro. Pudo haber nacido en alguna de estas tres parroquias, la de San Lorenzo, la de San Vicente o la de la Magdalena en Sevilla. Se sabe que fue bautizado en la catedral. Debió vivir su infancia oyendo hablar mucho de las batallas de la Reconquista en las que habían participado sus familiares, y cuando los reyes católicos se instalaron en Sevilla, su tío Alfonso Tellez Girón de Las Casas era uno de los 8 caballeros que portaban las varas del palio bajo el que entraron los reyes. Bartolomé cursó sus estudios primarios probablemente en el colegio de San Miguel, y sus primeros contactos con la vida de los religiosos debieron ser cuando visitaba a su tía Juana, que era monja en el monasterio de Santa María de las Dueñas. Posiblemente, como veis, todo es en duda, en 1490 fue a estudiar ambos derechos, es decir, derecho canónico y derecho estatal, a la Universidad de Salamanca. Un familiar suyo era sacerdote en el convento de San Esteban, donde en aquel entonces residía Cristóbal Colón, por lo que pudo conocer allí por primera vez al navegante. Colón también mantenía cierta amistad con la familia Las Casas y había pasado largas temporadas en Sevilla, en la ciudad natal de Fray Bartolomé, como hemos visto. En 1492, su tío paterno, Juan de la Peña, participó en el primer viaje de Colón, que partió del puerto de Palos el 3 de agosto de ese año. La expedición regresó en 1493, habiendo descubierto la nueva ruta a las Indias, lo que generó gran expectación, como es de su. En su ruta a Badalona, para presentar su logro a los reyes católicos, Colón pasó el mes de marzo de 1493 por Sevilla, con sus pájaros y 7 indios, y se situó en el entorno de la iglesia de San Nicolás para exhibir. Este hecho fue presenciado por Bartolomé. El padre del muchacho, el comerciante Pedro de Las Casas, decidió junto con su hermano Francisco de Peñáscola embarcar con Colón rumbo a las Indias para su segundo viaje, que partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Más adelante acompañaron al padre sus hermanos Diego y Gabriel Peñaloza. Cuando la expedición regresó trajo 600 indios y el padre le regaló uno a su hijo Bartolomé para que le sirviera. Sin embargo, Bartolomé utilizó al indio como objeto de estudio humanístico y le preguntó por su religión para investigar si se parecería al cristianismo. Como había estudiado latín en Salamanca y Sevilla, aprovechó sus conocimientos en filología y latín para estudiar posibles semejanzas en las lenguas. Al saber Isabel I de Castilla que Colón estaba haciendo esclavos a los indios, ordenó que no se tratara así a sus súbditos, sino como otros súbditos de la corona, y ordenó que se castigara con la pena de muerte a todo aquel que tuviera indios como esclavos. Esto privó a Bartolomé de Las Casas del servicio de su indio. Colón argumentaba que los indios esclavos solamente eran los que se habían hecho prisioneros en guerra justa, y que las costumbres de estos eran paganas y a veces caníbales, y que bien estaba traerlos a Castilla para así quitarlos de esas costumbres. La reina respondió que se afanara por convertirlos al cristianismo en sus tierras. Isabel falleció en 1504 y en su testamento pidió que se tratara bien y justamente a los indios sin hacerles sufrir. Otro aspecto que ha generado debates sobre la vida de Bartolomé de Las Casas
tiene que ver con el momento en el cual realizó su primer viaje a las Indias. En uno de los textos en latín del padre Antonio Charucci, amigo personal de Fray Bartolomé, comenta que este viajó por primera vez a las Indias siendo aún muy joven, en 1493, junto a su padre y su tío, cosa que ya hemos visto. Empleados en el segundo viaje de Colón, y refiere que era una anécdota que le oyó relatar al mismo Fray Bartolomé. No obstante, su biógrafo Llorente opina que Bartolomé de las Casas no se embarcaría por primera vez sino hasta 1498 en el tercer viaje de Colón. Otros historiadores discuten sobre este hecho como poco probable, ya que Bartolomé sería estudiante en Salamanca durante sus años y que realizó su primer viaje a las Indias hasta 1502. Como veis, seguimos con las discrepancias sobre determinados hechos y en los que los historiadores no se ponen de acuerdo. Probablemente en 1500 Bartolomé de las Casas concluyó sus estudios en Salamanca y consiguió una plaza como doctrinero en la expedición a las Indias que partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 13 de febrero de 1500. Para algunos historiadores esto lo hizo con el objetivo de cumplir méritos para ser fraile, y otros señalan que lo hizo para hacerse cargo de los negocios de terrateniente que su padre había dejado en él. Esa expedición en la que supuestamente fue Bartolomé estaba comandada por Antonio Torres y llevaba consigo a Nicolás de Obando, que iba a relevar en su puesto al gobernador de la Española, Francisco de Bobadilla. Bobadilla había sido enviado antes como juez pesquisidor para investigar y arrestar a Cristóbal Colón, tomando el cargo de gobernador y llevando a cabo una serie de políticas de privatización de las tierras descubiertas y repartimiento de encomiendas. La llegada de Bartolomé de las Casas a la Española se produjo, al parecer, el 15 de abril de 1500. Dentro de las actividades económicas que realizaban los encomenderos, las de caza y trabajo, realizadas en el campo, para los que eran sus amos, eran más llevaderas. Sin embargo, la actividad que más justificaba la presencia española en la isla era, evidentemente, la búsqueda de oro, y esa era la actividad más dura. Cuando la expedición llegó a la isla, algunos barcos se dispusieron a regresar a España, llevando consigo a Francisco de Bobadilla, y al mismo tiempo a Cristóbal Colón se aproximaba a la Española en su cuarto viaje. El nuevo gobernador, Nicolás de Obando, no le permitió a Colón desembarcar. Justo por esos días se desató un huracán que arrasó Santo Domingo y hundió a los barcos que llevaban a Francisco de Bobadilla a España, logrando salvarse Cristóbal Colón por su pericia como marinero al recalar en una caleta que consideraba apropiada para resistir el temporal. El huracán provocó muchos muertos y posteriormente esta situación de insalubridad generó una epidemia. Hay diferentes versiones del papel de Fray Bartolomé en ese momento. Unos dicen que él se encontraba en Santo Domingo ayudando a sanar a los enfermos durante la epidemia, o que se encontraba tierra adentro administrando su escombro. Un grupo de españoles decidió irse de caza, llevando consigo unos perros de presa. Estos perros se toparon con los indios por la selva de Saona y atacaron a un jefe indio del lugar, causándole la muerte. Los nativos atacaron a los españoles, que ante su ira decidieron embarcar de regreso a España. Tiempo después, un grupo de españoles montó un campamento en esa zona, siendo atacados con flechas por los indios, muriendo 8 de los españoles. Nicolás de Obando envió una partida de 300 hombres para vengarse, dirigidos en este caso por Juan de Esquivel. Bartolomé de las Casas estaba en la partida. Los españoles ganaron la guerra y el cacique Cotummaná decidió pactarla. Entonces los españoles montaron en la zona una fortaleza y dejaron en ella 9 personas al mando del capitán Villamán. Sin embargo, los indios los mataron a todos y solamente sobrevivió uno, que fue a Santo Domingo a decirle lo sucedido a Juan de Esquivel. Cotubano convenció a los indios de la provincia de Higüey para que se rebelaran. Rota la tregua, se inició una verdadera guerra que duró de 8 a 9 meses. Pero como los indios se escondían muy bien en la selva con sus arcos y flechas envenenadas, tuvieron que hacerla con pequeños contingentes de personas. Las Casas combatió en el cacicazgo de Higüey bajo las órdenes del capitán Diego Velázquez de Cuellar, y por tal motivo recibió una encomienda en la villa de la Concepción de la Vega, la cual administró hasta 1506. Finalmente, tras una gran cantidad de muertos en ambos bandos, los españoles lograron encontrar el escondite de Cotubano, en la isla de Saona, arrestándolo y siendo condenado a muerte por Nicolás de Obando. En 1506 Bartolomé de las Casas regresó a Sevilla, en donde recibió las órdenes menores del sacerdocio. En 1507 viajó a Roma y fue ordenado como presbítero, pero esperó hasta 1510 para cantar su primera misa en la Concepción de la Vega.
Bartolomé de las Casas regresó a la Española en 1508. En septiembre de 1509, Nicolás de Obando fue sustituido en el gobierno de la isla por Diego de Colón, hijo de Cristóbal. En Concepción, Las Casas comenzó su trabajo como doctrinero, que compaginó con su oficio de encomendero. En 1510 llegó a la isla la Orden de los Dominicos, que a la postre fue la que mayor aporte hizo en favor de los derechos de los primeros dominicos que vinieron a la isla fueron 4. De los cuales solo se conserva el nombre de 3: Fray Pedro de Córdoba, Fray Antonio de Montesinos y Fray Bernardo de Santo Domingo. Posteriormente llegaron más, aumentando el número a 8. Pronto empezaron a ocuparse por los derechos de los aborígenes. La víspera del 21 de diciembre de 1511, los 8 miembros de la congregación elevaron una predicación que Fray Antonio fue encargado de transmitir y que defendía enormemente a los indios. Este discurso fue dado en Adviento. El conocido como Sermón de Adviento decía: Para dároslo a conocer, me he subido yo aquí, que yo soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla. Y por tanto me conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis. La cual voz será la más nueva que nunca oíste, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás pensasteis oír. Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados sin darles de comer y curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien nos los doctrine y conozcan a su Dios y Criador y sean bautizados, oigan misa y guarden las fiestas y los domingos? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, ¿no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en esta profundidad de sueño tan letárgico dormido? Tened por cierto que en el estado en el que estáis no os podéis más salvar que los moros y turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Como podéis imaginar, la prédica generó grandes protestas en la isla, y Diego Colón se dirigió a hablar con Fray Pedro de Córdoba al convento de los dominicos para que expulsara de la isla a Fray Antonio, o que al menos diera a la semana siguiente un sermón más suave que apaciguara los ánimos. Gran sorpresa fue que al domingo siguiente la prédica fue mucho más beligerante por los indios y dio 5 principios: que las leyes de la religión están por encima de las leyes de los particulares y del Estado, que no existen diferencias raciales ante los ojos de Dios, que la esclavitud y la servidumbre son ilícitas, que se debía restituir a los indios su libertad y bienes, y que se debían convertir a los indios al cristianismo con el ejemplo. Varios encomenderos y religiosos se quejaron al rey Fernando el Católico y le solicitaron la expulsión de los dominicos. El provincial de los dominicos de Castilla, Alfonso de Loaiza, llegó a pedir a Fray Pedro de Córdoba que dejasen esa actitud, porque corrían el riesgo de que la orden fuera expulsada del Nuevo Mundo. Desde la Española fue enviado a España un representante de los encomenderos, el franciscano Fray Alonso de Espinar, y los dominicos mandaron a Antonio de Montesinos. El rey Fernando los escuchó a los dos y ordenó que se hiciera una junta para estudiar la situación de los indios. De esta junta, reunida en Burgos en 1512 y de la posterior en 1513, surgieron las primeras normas para defender a los nativos, y con todas las normas posteriores pasaron a constituir las leyes de India, la primera legislación de derechos humanos que se conoce en la historia, aunque su aplicación en el Nuevo Mundo era muchas veces pasada por alto. Tras aquel sermón, a Las Casas se le negó la absolución, debido a que en esa época aún mantenía su repartimiento de indígenas, es decir, que de Las Casas tenía su propia encomienda. Las Casas permaneció sin meterse en este duelo entre frailes y encomenderos, atendiendo a su labor de doctrinero y a la gestión de sus encomiendas en la Concepción. En 1511, Diego Colón decidió que era el momento de explorar el interior de la cercana isla de Cuba. El capitán Diego Velázquez de Cuéllar preparó una expedición de 300 hombres en 4 naves que partieron del puerto de Salvatierra de Sabana rumbo a Maicí, provincia al este de Cuba, y desembarcaron en el llamado Puerto de La Palma.
Sin embargo, el cacique Atuey había huido de la Española en la guerra contra Cotubano y había organizado la resistencia en Cuba. Los indios iniciaron una guerra descarnada contra los españoles en Cuba, que duró 3 meses y que terminó con el exterminio de los indios rebeldes. Era preciso cristianizar al resto, por lo que a solicitud de Diego Velázquez, en la primavera de 1512, Bartolomé de las Casas se trasladó a la isla de Cuba como capellán en compañía de Pánfilo de Narváez. Los españoles avanzaban por la isla a través de la espesa selva, conquistando pueblos, cristianizándolos y extendiendo el dominio de España. La labor de las casas fue muy importante para abrirse paso entre las tribus hostiles, ya que siempre enviaba a un indio amigo a parlamentar con los indios, y por esto era conocido como el Veique Bueno.